Estamos de regreso y en los próximos minutos nos va a acompañar la doctora Susana Cabrera, que es responsable del programa VIH-Sida del Ministerio de Salud Pública. Doctora, bienvenida. Gracias. Y también nos va a acompañar el doctor Eduardo Savio, infectólogo, que yo siempre digo es un reconocido infectólogo y es uno de esos técnicos que los medios, cuando hay un problema de naturaleza vinculada a la infectología, ya están. El doctor Savio nos podrá atender y allá está el doctor Savio y hoy también. Bienvenido. Gracias por la invitación. Porque además tiene esa capacidad del conocimiento y saberlo transmitir, porque Totalmente. si no lo aterriza, nosotros, Romano, que venimos del derecho y humanidades, estamos en el horno. Doctora Cabrera, usted escuchaba recién a los invitados que la precedieron algunos cuestionamientos muy fuertes vinculados a la actitud del Ministerio de Salud Pública en esta materia. Comisiones que extienden demasiado su trabajo y que por lo tanto pacientes pasan mucho tiempo sin recibir los tratamientos, diferencias entre el subsector público y el privado a la hora de incorporar en el Vademécum medicamentos que ya están disponibles y que están probados, inclusive en donde se dan, en el subsector público, parece que tampoco tenemos lo último, lo que ha llegado, lo que en la medicina se viene conociendo más rápidamente, que es los avances en materia de medicación sobre esta enfermedad. ¿Cuál es el problema que hace que aquellos que padecen esta enfermedad observen o tengan una mala opinión de cómo el Ministerio los trata? Bueno, antes que nada, que los compañeros que me precedieron, bueno, muchas de sus cosas son, es verdad, es así, son cuestiones que están ocurriendo. Debemos aclarar una cosa, esta es una enfermedad que en el país tiene 31 años, en el mundo tiene 33 años. En los primeros años era una enfermedad mortal. La persona que adquiría una infección por VIH inexorablemente iba a terminar una etapa de SIDA y con ello en muerte. Desde hace unos años apareció la primera droga, que bueno, es la acidobudina, luego se fueron incorporando más y en este momento hay más, unas 24 o 25 fármacos, de los cuales hay unos 22 disponibles en el país. O sea que en realidad la disponibilidad de los fármacos están. Y desde hace pocos años la enfermedad se cataloga, pasa a catalogarse, como lo dijo claramente recién Leonardo Ferreira, en una enfermedad crónica. El modelo asistencial estaba enfocado, y ahora se está produciendo un cambio, que ahora lo voy a explicar, hacia una enfermedad que era más bien de corte agudo y que afectaba a un segmento de la población bastante segmentado, por repetir la frase, o sea, bastante identificado y acotado, y de alguna manera eso daba una respuesta a la enfermedad. Al adquirirse, al tener nuevos fármacos y el hacer que los tratamientos conviertan esta enfermedad en una enfermedad crónica, el modelo de atención debe ser otro. Claro. Y eso es clarísimo. O sea, no se puede pensar que un paciente para acceder a un tratamiento tenga que pasar por la autorización de una comisión, porque en realidad no es un tratamiento para 6 meses. Creo que, por ejemplo, hay algunos tratamientos oncológicos que pasan antes por una supervisión de expertos. En este caso, el modelo debe cambiar. No se puede pasar por una comisión que avale un tratamiento, que hay guías nacionales, que las hicimos nosotros mismos, en las que participaron colegas de la cátedra, de la sociedad científica y demás. Entonces, se está transitando ese cambio, sí falta mucho. Respecto a los medicamentos, es verdad, hay un FTM, que es el Formulario Terapéutico de Medicamentos, donde allí se establecen los tratamientos básicos que están obligadas las instituciones. Las instituciones privadas. Privadas y públicas. Digo, el FTM es nacional. Y es verdad que cuando el medicamento no está en el FTM, las instituciones privadas no lo dan. Y eso es, la semana próxima se van a dar algunos anuncios al respecto. Ha sido un trabajo de muchos meses, le diría yo, más de un año, de negociación adentro de esa comisión que constituye el FTM, porque esa comisión del FTM está integrada por instituciones privadas también. Claro. Entonces, ha habido todo un proceso de negociación para poder incluir medicamentos nuevos en el FTM, que de alguna manera va a obligar a todas las instituciones y no solo hace. Para que quede claro, cuando una institución decide no dar una droga que no está obligada, es básicamente por una cuestión económica. Es básicamente por una cuestión económica. Son fármacos caros. Uruguay es el segundo país que paga más caros los medicamentos en América Latina, por un tema
bastante obvio De que escala. tiene que ver, claro. ¿Cuánto No es lo compra? mismo Sí, lo que compra Uruguay que lo que compra Argentina. Claramente allí. Es así. Doctor Savio, en tantos años vinculado y trabajando a este tema, ¿cuáles son las cosas que pondría arriba de la mesa como positivas en el Uruguay? ¿Y cuáles son las cosas que usted subrayaría como las más negativas? Están puestas también arriba de la mesa, Claro. pero capaz que usted me agrega alguna otra. Sin duda se ha recorrido un largo camino en toda esta historia, ¿verdad? Hace 31 años veíamos acá en Montevideo el primer paciente con VIH. Pasamos casi 4 años viendo cada vez más pacientes, pero no se sabía qué lo producía, cómo se diagnosticaba, etc. En el 86, como decía Susana Cabrera, aparecen las primeras drogas que eran muy poco relevantes, y recién en el 96, internacionalmente, aparece otro tipo de tratamientos y ahí hay un quiebre en la historia de la enfermedad. Claro. Algo que era mortal, debilitante, etcétera, pasa a ser la enfermedad crónica, y yo creo que uno de los grandes avances que han habido con el correr del tiempo es que las personas no solamente viven de otra manera, pueden cumplir sus proyectos de vida, su calidad de vida puede ser mejor, a costa obviamente de un tratamiento crónico y de por vida. ¿Cuál es el problema? Nos hemos focalizado tanto en los tratamientos a lo largo de los años, Claro. que recién ahora reflexionando y viendo para atrás, uno se da cuenta que vale más la pena un diagnóstico precoz y oportuno para hacer luego un tratamiento cuando haya que hacerlo, y por lo tanto no debemos descuidar los tratamientos de ninguna manera. Pero desde el punto de vista de la infectología y de la medicina general hay que focalizar en el diagnóstico temprano. ¿Y cómo se hace? Y el quizás también diagnóstico en un aspecto El- anterior, que es la prevención. Por supuesto, o sea, evidentemente difundir las medidas de prevención, pero básicamente estimular el acceso al sencillo diagnóstico de VIH, porque hay hoy día, aún hoy, y cada vez gente más grande, no son los jóvenes, se diagnostican tardíamente. Estamos viendo las cosas que veíamos hace 25 años, las vemos hoy, porque una persona quizás hace 15 años que está infectada, Claro. nunca lo supo, Tremendo. y hoy debuta con una grave complicación. Un carnet de salud femenino tiene, por ejemplo, un Papa Nicolau obligatorio hoy. Sí. Pero no está esto del VIH como No, obligatorio. el VIH nunca fue una estrategia de obligatoriedad en un carnet de salud, por lo menos Digo, en por el sector decir algo. público o como sea. Hay que estimular la capacidad de la persona para que razonablemente asuma hacer su estudio, sobre todo si estaba esa persona expuesta a alguna práctica de riesgo, ¿verdad? Que todo el mundo lo sabe. O sea que un poco sumarizando su pregunta, han habido avances en el tratamiento, han habido avances en la calidad de los pacientes, de su vida, y hoy día deberíamos centrarnos en el diagnóstico precoz y oportuno. Doctor, Usted- ¿cuál es sí. la mortalidad que tiene en el país esta enfermedad y cuáles son los números internacionales? Claro, y la mortalidad cada vez es más baja, Más baja. y las personas mueren menos. ¿Por qué mueren menos? Porque a medida que más y más gente se va incorporando a los tratamientos y se evita que haya una caída de su sistema inmune, no enferman. O sea, hoy día vemos pocas personas con realmente síndrome de inmunodeficiencia adquirida enfermos. Vemos mucho con estatus de portador o personas que estaban gravemente enfermas y que con un tratamiento oportuno no los retrotrae a una mejor situación. Entonces, acá hay muchos factores. Importa el diagnóstico precoz, importa cuánto se involucre el infectólogo tratante con esta patología, cuanto más sepa, mejor le va al paciente. Sí, sí. Ya está demostrado hace siglos. E importa el vínculo, además, del médico con el paciente. Si hay un buen vínculo y una creencia mutua en lo que estamos haciendo, el paciente colabora más, se involucra más y sus perspectivas son mucho mejores. ¿Y cuáles ¿no? son las consecuencias que puede tener, digamos, para la vida cotidiana, si es que la tiene, digamos, el contacto del paciente con esta especie de permanente bombardeo de drogas para lograr, digamos, la mejora en el otro aspecto, ¿no? Claro, los fármacos para estos pacientes, para algunos de ellos, son imprescindibles. ¿Por qué? Porque la única forma de detener un poco la multiplicación viral, restaurar el sistema inmune y que el paciente esté asintomático, Claro. con buenas defensas y con una cantidad de virus circulante en sangre muy baja. Ese es el objetivo. Obviamente, todo tratamiento crónico puede tener efectos colaterales. Hay pacientes que presentan intolerancia a algunas drogas, algunos efectos colaterales a corto y mediano plazo que los conocemos, los sabemos de antemano. Hoy día, cuando prescribimos un tratamiento, no solo pensamos le voy a dar tal y tal cosa, sino vamos a darle
lo que tenga menos daño colateral para él, porque no es lo mismo un hipertenso que un no hipertenso, Claro. no es lo mismo 70 años que 21 años. Entonces, tenemos una serie de fármacos para ofrecer, tenemos una gama enorme de pacientes, en general con patologías asociadas, que nada tienen que ver con VIH, y ahí tenemos que diseñar para cada uno lo que sea mejor. En realidad, ¿usted qué tiene que hacer con sus pacientes? Darle lo mejor que tenga con las cosas que tiene. Si nos sentamos a esperar cosas mágicas o soluciones grandes, no habríamos avanzado lo que avanzamos. Hagamos lo que podamos en este momento y obviamente tenemos que pelear para obtener nuevos beneficios para todas las personas, en tratamiento y en diagnóstico. Claro. Vamos a ir a una pausa. Voy a dejar la puerta abierta, doctora, para varios temas. Algunos de ellos los quería tratar con ellos, pero el tiempo va volando, ¿no? Y ustedes no escuchan lo que me van diciendo, pero obviamente los compañeros a pedido expreso me van marcando el tiempo que tenemos. La descentralización con respecto a la atención, estoy hablando de que usted ha trabajado muchos años allí en el Instituto de Higiene y ahora se tiende a una descentralización, pero una cosa es vivir en La Unión, en La Teja y en Pocitos y tener el Instituto de Higiene o alguna policlínica descentralizada, y de repente otra es vivir en Guichón o vivir en Castillos. O sea que vamos con ese tema y seguimos con los invitados de hoy ya en el bloque final. Un programa que se me ha ido volando realmente, porque además estamos escuchando algunas cosas con perplejidad y otras tratando de ver que la difusión ayude a que se rompan algunos estigmas y algunos mitos. Ya venimos.